Buenos días. Bueno, muy buenos días a mis compañeros. Estoy con Daniel Rondón, con Bárbara Aznar y mi persona Francisco Pérez. Y bueno, estamos en el programa Bajo la Lupa y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante que es sobre una revista que se llama ECO, Revista de la Cultura de Occidente, que es en Colombia. Bueno, Daniel, háblame un poquito de esta revista para que nos pongas en contexto de... Oye, sí, bueno, esta revista... Dale. Nada, esta revista salió entre los años 1960 y 1984. Y bueno, nada, ellos publicaron 272 números en total. Berro. ¿Sabes? Ok. Era una revista que publicaba temas de literatura, de arte, de filosofía. También es interesante porque esta revista sirvió para la formación de varios escritores colombianos. Okay. No solo para orientarlos con aportes literarios, sino con la crítica, o sea, hacer críticas y teorías en base a ella. No, sí, y además esta revista publicó la salida de 100 años de soledad de García Márquez. De Gabriel García Márquez. O sea, es Un importante. libro... Tiene referencias, muy buenas referencias esta revista. Vale acotar que los editores aparecieron en esta revista. Por lo menos Else Gomer del número 1 al 36 de 1960 a 1963, Hernando Valencia del número 43 al 88 del año 1963 al 67, José María Castellet del 64 al 65, Nicolás Suescún número 89 al 130 del año 67 al 71, Ernesto Volkening, número 131 al 152, de 1971 al 72, y el que tú comentaste que se robó la revista, que se llama Juan Gustavo Cobo, número 153 al 272, que fue del 73 al 84, que fue cuando la revista exactamente, que fue cuando dejó de salir. Exactamente. Uh-huh. De hecho, aquí pues tenemos una información importante sobre su periodicidad, la cual era mensual y tenía un costo de 5 pesos. Bueno, de 5 pesos colombianos, que son 0.80 centavos de dólar. Y 28 pesos, que era $1, hasta 1975, cuando se anunció el valor del ejemplar. Ok. Hay que también comentar, que no lo hemos dicho, que la línea editorial es de la librería Galería Buchholz. Buchholz. Sí. Eso. Bueno, y a pesar de que era una revista mensual, Uh-huh. fue agrupada en tomos. Ok. Muy buena información. Uh-huh. Y bueno, nada, la revista tuvo una curiosa evolución, ¿sabes? Ok. Porque de manera de expresión inversa hacia adentro, cuando sin dejar de lado las traducciones del alemán ni la divulgación del humanismo contraeuropeo, se volvió la mirada al país, al continente y a la lengua que vio nacer a ECO, que era, o sea, en Colombia, en Latinoamérica y el español. Era reconocida en Latinoamérica. Sí, se dio cabida a diferentes nombres que en el futuro se desarrollarían y bueno, nada, como te comenté, el primer adelanto de 100 años de soledad de García Márquez. Ok. Algo bastante notable, ¿no? Bueno, hay que decir que cuando apareció ECO, era una revista de diseño de 112 páginas. O sea, eran muy pocas. Y el diseño era muy básico, básicamente. Valga la redundancia. Bueno, el primer número incluía un cuento de Germán Hesse sobre trabajos... ¿Qué yo? Trabajos sobre Albert Camus. El primer número incluía un cuento de Germán Hesse, trabajos sobre Albert Camus, 3 poemas de Gottfried Benn, un texto de Heisenberg sobre los problemas filosóficos de la física atómica Uh-huh. a partir del descubrimiento de Planck. También podemos decir que la revista ECO se imprimía primero en litografía, a arco y luego en editorial ABC. Oye, bastante interesante ese dato. Gracias. La contraportada era destinada a la publicidad. O sea, la contraportada era pura publicidad que la gente ponía y era muy buena porque ECO era una revista reconocida en su momento. Y la mayoría de veces la librería Galería Buchholz también se anunciaban distintas revistas, tanto europeas como latinoamericanas, y eventualmente el Goethe Institute. En el ámbito comercial aparecían las empresas colombianas vinculadas a la cultura. Oye, y es importante decir que, o sea, en contexto de esta revista tenía mucha relación con mucho vínculo con Alemania. Sí. O sea, publicaba muchas cosas relacionadas con autores y con personas de origen alemán. Sí. Y bueno, de verdad que... Había diversidad. Sí. Había diversidad en la revista. Podemos hablar ahorita de... Y por lo menos la parte del diseño, que es muy interesante. Ok.
ya que hablamos un poco del contexto histórico, era una revista que solo tenía la imagen de la portada y el resto era puro texto. O sea, no es como en la actualidad, pues que de pronto tenemos esta revista que hay más imágenes, hay más diseño. Sí, fotos y usan hacen uso de otros recursos que no es únicamente el texto. Exacto, y es bastante curioso pues que la única imagen de la revista era la portada. Y bueno, nada, la línea editorial Eco de Occidente, desde el principio la orientación editorial de la revista Eco quedó plasmada en los siguientes términos. Esta revista aspira a constituir un eco de las más nobles y verdaderas voces de Occidente, en particular del ámbito alemán, lo que mencionábamos. Sí. Más su propósito no es la producción de un mero reflejo intelectual, sino estimular en la medida de sus fuerzas la aventura espiritual del hombre de Occidente y, de modo más concreto, del hombre hispanoamericano. Es lo que tú habías comentado de que... Es la trascendencia del hombre como venía, o sea, nuestro origen, que es de Europa, y cómo nosotros nos vamos desenvolviendo como continente. Cómo hemos ido evolucionando. Como región hispanoamericana, como región latina, pues. ¿No? Sí. Pero ese origen de arte, ese origen de literatura y filosofía del cual nosotros venimos y bueno, lo estudiamos y lo entendemos ahorita en la actualidad. Okay. En el continente americano, ¿sabes? O sea, sucedieron varios hechos históricos importantes que bueno, si bien no influyeron, no tuvieron una influencia directa en qué se publicaba en la revista, pero es importante ubicar esta revista en qué contexto estaba en la historia, o sea, en el siglo XX. Por lo menos en esa época, estamos hablando que esta revista es de Colombia, y en Colombia pasaron muchas cosas como el narcotráfico. Ahí estaba explotando el narcotráfico básicamente, Sí. Y a pesar de esto la revista nunca cerró ni nada, sino que siguió adelante publicando sus temas, pues. Eso, paralelo a eso, pues había tensión durante la Guerra Fría, se construyó el muro de Berlín en 1961, se desató la crisis de los misiles en Cuba. Y como dijiste tú del muro de Berlín, es importante porque la revista en muchos, como dice Daniel, nacionalidades, o sea, muchos alemanes. Sí, un vínculo importante con Alemania. Con Alemania, y eso era un factor muy importante, ya que para ellos era muy importante y para el mundo. Y muchos hechos históricos importantes también en los países vecinos de Colombia. Exactamente. Y Colombia también, mencionabas la guerrilla, Sí. el tráfico de drogas. Estaba en el auge. Surgían en esta época guerrillas comunistas como la FARC. La FARC. El ELN, el Frente Nacional. Por ejemplo, Sí. aquí les comparto una información bajo la lupa. Como en Berlín de posguerra, en la revista Eco convivían tendencias de izquierda y derecha, con la diferencia de no tener entre ellas un muro que las separara, sino un puente que las uniera o mejor, por donde se podía transitar entre una y otra. Para desde cada extremo hacer una consciente y sentida crítica, así que por ello se tuviera que abandonar el punto al cual se estaba. Sí, de verdad que... Es un dato muy interesante. Sigamos con la clase. Oye, de los fundadores, vamos a hablar un poco del personal de la revista. Y bueno, esta revista surgió en Bogotá, un proyecto de un grupo de intelectuales alemanes. Fíjate tú. Que Es de ahí donde nace... que estaban en Colombia. O sea, ellos emigraron a Colombia, seguramente producto de la guerra. Sí, obviamente. Okay. Y bueno, nada, estaba el librero y el coleccionista Carl Buchholz, Que habíamos ya nombrado. el de la editorial. Carl Buchholz. Sí. El geógrafo Ernesto Gull Nims solo figuró como parte de quienes publicaban la revista en el número 1. O sea, no trabajó, no fue editor, redactor en la revista, simplemente participó en esa inauguración de la revista. Que es una parte muy importante y que su contribución fue buena, aunque no haya estado mucho tiempo. Sí. Y serían reconocidos por sus aportes en la filosofía moderna en Colombia, así como por ser introductores de la fenomenología en el país. Okay. Interesante. Claro, porque de cierta manera la revista ahí es donde se apoya la información de, pues, esa tendencia a Alemania. Sí, era una revista literaria donde se destacaban los artículos sobre teoría y crítica literaria, como lo fue su antecesora Mito.
de la cual se han realizado varios estudios y análisis académicos. Ok. Igualmente trataba sobre filosofía, ciencias exactas, crítica de arte. Y su objetivo era mostrar eso que hemos llamado la cultura occidental. ¿Okay? Es por esto que su primera tarea fue definir qué es Occidente. Su idea era servir de puente intelectual entre Colombia y Alemania. Ok. ¿Okay? Bueno, en los años que duró esta publicación reunió muchos intelectuales conocidos en sus páginas, ya fueron editores o colaboradores. Se caracterizaba por no tener imágenes en su interior, solo en su portada, y se destacaba por reunir traducciones, reseñas, críticas y ensayos. Sí, de verdad, bastante interesante, ¿no? Esto es cool. Es interesante porque en los diferentes números presentaban a los grandes pensadores de Occidente como lo eran Nietzsche. especialmente alemanes como Nietzsche, Goethe, Hesse, Kant, a partir de traducciones a sus principales obras. O sea, era una revista eurocentrista, que con los años voltea su mirada a Latinoamérica con especiales de Gabriel García Márquez, como habíamos comentado, Ángel Rama o José Lezama Lima. Perfecto. Publicaba poemas también. Sí, publicaba de todo un poco, temas literarios, poemas. Era como un poco el programa Bajo la Lupa, pero en revista. Sí, básicamente, en ese momento, en esa época. Sí, o sea, lo que era interesante para esa época, pues. Exactamente. ¿Sabes? Claro. Aquí hay un dato también que en 1976 ya la revista, cuando estaba en manos de Cobo Borda, se tuvo que suspender la publicación a causa de problemas económicos. Fíjate. ¿Okay? Y Cobo logró que Colcultura, la organización Colcultura, no sé si es una organización, bueno, Cobo logró que Colcultura realizara una antología de esta revista a cargo de Álvaro Rodríguez, donde se incluyó un índice del contenido de todos los números de Eco hasta el momento de su cierre. Hasta el 84. No, hasta el momento de su cierre en ese momento, en esa época, en ese año, en el 76. Ok. Y bueno, luego... Ya después volvió al mercado en 1977 y su último número apareció en 1984. Sí. Como que bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que esta revista en la actualidad tendría gente? ¿Tendría audiencia? Yo creo que sí tendría audiencia, ya que es una revista súper interesante. De hecho, fue una de las revistas más importantes de los años 70 y principios de los 80. Y hay mucho de qué sacar, muchos frutos que hay que sacar de esta revista. Ya sea literarios, poemas, artes, hay muchas cosas y muy buenos autores. Concuerdo contigo. Sin embargo, siento que el tema gráfico, el tema visual, pues lo modificaría un poco, lo adaptaría un poco a nosotros en la actualidad, pues porque ahorita necesitamos, somos más de imágenes, somos más visuales. Totalmente. Y pues... Es verdad, capaz no te atrapa tanto la portada, ya que era una portada muy sencilla. Sí, era la única parte, básica. era la única parte que realmente tenía una imagen o algo visual que no fuese texto únicamente. Exacto. Entonces, al final le estabas leyendo un libro. Un libro que tenía información, que tenía ensayos, que tenía poemas, que tenía... De todo un poco. Un mix. Sí. Y a ti, Daniel, ¿qué te parece esta revista? ¿Qué sacas tú de esta revista? ¿Crees que sí tendría En la actualidad. Oye, o sea, yo creo que en la actualidad... por lo menos en el área de la filosofía, sí existe bastante interés. Pero o sea, sí creo que es importante esa parte visual que tú mencionas, porque ahorita somos mucho más visuales. O sea, ahorita nuestra generación y las generaciones que viven en este momento son generaciones mucho más visuales. ¿Sabes? No es lo mismo que en ese momento. También pues ahorita creo que también el texto impreso ha perdido mucho valor, ¿sabes? O sea, ahorita hemos migrado más a lo audiovisual, a los videos. A lo digital. Y a lo digital también. Sin embargo... Y sin embargo en los videos, disculpa que te interrumpa, apoyándonos pues en esta información, incluso en los videos pues que son netamente visual, no necesitas leer ni nada, incluso hasta ese tiempo se ha recortado pues porque no aguantamos más de pues por lo menos 5 minutos de un video. Sí, la gente está muy rápida, la gente quiere salir de las cosas rápido, ver todo, o sea, el tiempo es muy relativo. Sí. Yo creo, para concluir este podcast, que
aunque lo que ustedes dicen es cierto de que capaz ahorita no fuera tan famosa o la gente no lo viera tanto, aún así yo creo que para la gente que estudia, los estudiosos que quieran estudiar cultura, literatura, ya sean aprender a escribir un poema o ver, usan esta revista como referencia, ya que tienen mucho material de apoyo y con grandes autores. Claro, incluso Sí. las personas que quieren impartir educación, Sí. pues pueden agarrar perfectamente esta revista de apoyo para difundirla a... Sí, En general. De verdad, en la parte antropológica es bastante interesante. O sea, porque la revista se encargaba de estudiar, no de estudiar, pero de publicar cosas que tienen que ver con cómo el hombre occidental ha ido evolucionando. Fue evolucionando. Es ¿no? una revista muy importante, sí. Y No. sobre el contexto histórico que también poníamos de cuando la revista estaba vigente. Es una revista muy nutritiva para la mente, sinceramente. Además, era muy, pues, rico saber cómo combinaban esa cultura alemana con la colombiana, pues que son totalmente diferentes. Sí, es verdad. Y creo que lo lograron. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos para la próxima vez que nos veamos, Bajo la Lupa, con mi compañero Daniel Rondón, Bárbara Aznar y mi persona, Francisco Pérez. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en la siguiente. Edición. Gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en la siguiente edición. Chao.